El baterista de Rammstein, Christoph Schneider, emitió una declaración en sus cuentas personales de redes sociales sobre las recientes acusaciones que se hicieron contra Till Lindemann. El vocalista se encuentra actualmente bajo investigación en la ciudad de Berlín por acusaciones de agresión sexual, abuso de poder y narcotráfico. Desde entonces, muchas marcas y productores del vocalista y la banda los dejaron sin chance de vender más merch, ni música, ni shows, esto último al menos en su país natal. Ahora Schneider compartió sus propios sentimientos con respecto a los reclamos en sus redes sociales. Querida gente, me gustaría compartir mis emociones y pensamientos personales contigo. Las acusaciones de las últimas semanas nos han sacudido profundamente como banda y a mí como persona. A ustedes, los fanáticos, ciertamente también. Me siento en estado de shock por las cosas que se han compartido en las redes sociales y en la prensa sobre nuestro cantante. Este es un flujo y reflujo de emociones para nosotros, los miembros de la banda y el equipo. No creo que haya ocurrido nada criminalmente relevante como el uso de gotas de knockout. Nunca he visto nada parecido, ni he oído nada parecido de parte de nuestro equipo de trabajo de 100 personas. Todo lo que escuché de la fiesta de Till es que había adultos celebrando juntos, y sin embargo parecen haber sucedido cosas que, aunque legalmente quizás estén bien, personalmente no creo que estén bien. Ciertas estructuras han ido más allá de los límites y los valores de los otros miembros de la banda. También es importante para nosotros que las fiestas de Till no se confundan con nuestras fiestas oficiales posteriores al espectáculo. Till se ha distanciado de nosotros en los últimos años y ha creado su propia burbuja, con su propia gente, sus propios partidos, sus propios proyectos. Eso me entristeció definitivamente. Le creo a Till cuando nos dice que siempre quiso y aún quiere hacer pasar un buen rato a sus invitados privados. Sin embargo, cómo exactamente estos invitados habían imaginado esto parece diferir en algunos casos de sus propias ideas. Los deseos y expectativas de las mujeres que se han presentado ahora probablemente no se cumplieron. Según sus declaraciones, se sentían incómodas, al borde de una situación que ya no podían controlar. Lo siento por ellas y siento compasión. Sin embargo, es importante para mí enfatizar algo objetivo. Todos los invitados en el área detrás del escenario pueden irse. Es posible que tengan que esperar un momento para que la seguridad los conduzca a salvo a la salida. Todas las botellas están selladas y a la vista de los comensales, recién abiertas o las abren ellos mismos. Agua y refrigerios están disponibles al igual que personal de seguridad y atención médica disponible en cualquier momento. Queremos que todos nuestros huéspedes se sientan cómodos y seguros con nosotros. Este es nuestro estándar, así que lamento escuchar que algunos no se sintieron de esa manera. Tenemos a los mejores fanáticos del mundo y todos merecen ser tratados con respeto. Lo siento por cualquiera que no fue tratado con amabilidad o se sintió inseguro detrás del escenario con nosotros. También para Shelby, se merecía un gran concierto y una velada maravillosa. Pero no quiero que toda esta disputa pública sobre nuestra banda alimente los extremos, ni la bestia de las redes sociales que aún no ha sido domesticada por nuestra sociedad, ni las tendencias machistas que niegan a las mujeres veinteañeras la capacidad de tomar decisiones determinadas sobre su sexualidad y también de ninguna manera culpar a la víctima, para que las personas sigan saliendo para hablar de eso si les pasó algo. Deseo una reflexión y un procesamiento tranquilos y sensatos también en nuestra banda. 6 de nosotros permanecemos juntos. Christoph Schneider. Por otra parte, se creó un gran movimiento apoyando a Shelby Lynn y se creó un fondo para ayudar legalmente a todas quienes fueron afectadas por violencia de cualquier tipo y necesiten pagar un buen abogado, y el mismo ya lleva recaudado más de 250.000 euros en solo 5 horas. El movimiento dice: ¿cuánto puedes hacer con un euro? Cada vez hay más acusaciones contra Till Lindemann. Rammstein dice en su declaración que les da a las mujeres en cuestión el derecho a dar su punto de vista. En principio eso sería justo, si no fuera porque los abogados estrella de Lindemann están enviando cartas de cese y desistimiento a las mujeres que se están pronunciando y a los medios que están informando. Además, los afectados en tales casos a menudo enfrentan cargos penales para intimidarlos. Nadie debe sentirse desanimado de hablar abiertamente sobre sus experiencias, especialmente no frente a un oponente tan influyente. Es por eso que estamos recaudando dinero aquí, para apoyar a los afectados y que exista un equilibrio de poder entre una persona y la otra. Las donaciones se realizan en alianza con la Asociación Federal de Centros de Orientación de la Mujer y Centros de Llamadas de Emergencia de la Mujer, Mujeres contra la Violencia. El apoyo se brinda en forma de honorarios legales y costos legales, la implementación de medidas de protección, asesoramiento y terapia psicológica. En caso de que las disputas legales tengan éxito y se reembolsen los costos del litigio o abogado, o se reciban más donaciones de las requeridas, las donaciones reembolsadas y no utilizadas se van a utilizar en el fondo Heroes for Democracy, para la interpretación de la caridad estatutaria, finalidad utilizada por la Fundación Amadeo Antonio. Si donas un euro, eso ya es de gran ayuda. Mientras que, por último, Till Lindemann reabrió su cuenta de Instagram por tercera vez, presumiblemente para dar un comunicado.